Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Relato del Dr. Frankenstein, capítulo 12. Me acosté sobre la paja, pero no logré conciliar el sueño. Repasé los sucesos de la jornada. Lo que más me había impresionado eran los modales amables de aquellas personas. Hubiera deseado unirme a ellas, pero no me atreví a hacerlo. Tenía muy presente el trato recibido la noche anterior por parte de aquellos feroces pueblerinos y estaba decidido, cualquiera que fuese la actitud que adoptara en el futuro, a permanecer por el momento encerrado en mi cobertizo, observando a mis vecinos y procurando averiguar la causa de todas sus acciones. Al día siguiente se levantaron antes del amanecer. La joven ordenó de nuevo la casa y preparó el desayuno. Después de comer, el muchacho se marchó. La jornada transcurrió casi igual que la anterior. El joven trabajaba constantemente fuera del chalet. La muchacha se ocupaba de las tareas domésticas. El anciano, enseguida me di cuenta de que era ciego, pasaba el tiempo tocando su instrumento musical o sumido en meditaciones. El afecto y el respeto que ambos jóvenes mostraban por su compañero parecían ilimitados. Con afecto le prestaban todos los pequeños servicios que precisaba y él se lo agradecía con una sonrisa llena de bondad. Sin embargo, aquellas personas no eran en absoluto felices. Los muchachos se apartaban algunas veces y parecían llorar. Yo no podía comprender la razón de su desdicha, pero aquello me afectaba en lo más hondo. El hecho de que seres tan hermosos sintieran tristeza me hacía más fácil admitir que yo, una persona solitaria e imperfecta, lo fuera más todavía. Pero ¿por qué eran tan profundamente desdichadas aquellas excelentes personas? Poseían una casa bella, al menos eso me parecía, y disfrutaban de todas las comodidades. Tenían fuego para calentarse cuando hacía frío y deliciosos manjares para alimentarse cuando sentían hambre. Sus ropas eran de buena calidad y, lo que a mi entender era más importante, gozaban de su mutua presencia y podían permanecer unidos, intercambiando día tras día miradas llenas de amor y de bondad. ¿Qué significaban entonces sus lágrimas? ¿Acaso sufrían de verdad? Al principio no pude encontrar respuesta adecuada a estas preguntas, pero al observarlos con atención pude hallar luego la explicación a muchas de las cosas que en aquel tiempo me resultaban imposibles de entender. Pasaron varias semanas antes de que pudiera descubrir uno de los motivos de la tristeza que parecía reinar en aquella agradable familia. Era la extrema pobreza que sufrían. Al contrario de lo que yo había imaginado, su comida estaba casi por completo compuesta por legumbres que recogían en el huerto y leche que les daba su única vaca, que además producía muy poco cuando llegaba el invierno, precisamente cuando la pobre gente se veía en mayores dificultades para asegurarse el sustento diario. Tengo la impresión de que con mucha frecuencia padecían la tortura del hambre, especialmente los jóvenes, ya que a menudo los vi privarse de su comida para dársela al anciano. Semejante rasgo de bondad me impresionó mucho. Yo acostumbraba a quitarles durante la noche una porción de su comida para alimentarme, pero cuando advertí que mis pequeños robos los perjudicaban, no volví a hacerlo, y en lo sucesivo tuve que contentarme con las bayas, avellanas y raíces que hallaba en el bosque cercano. De ese modo pude encontrar una forma de ayudarlos en su trabajo. Había observado que el muchacho dedicaba buena parte de su tiempo en recoger leña para el hogar familiar. A la noche me apoderaba de sus herramientas y me resultó fácil aprender a manejar y cortaba suficiente cantidad de leña como para que tuvieran provisiones durante varios días.
Recuerdo que la primera vez que lo hice, la joven abrió la puerta a la mañana y se asombró mucho al ver ante la casa tanta cantidad de leña. Lanzó algunos gritos y atrajo la atención de su joven compañero, que también mostró la misma sorpresa. Observé con satisfacción que aquel día el muchacho no fue al bosque y dedicó su tiempo a hacer pequeñas reparaciones en la casa y a cultivar el huerto. Poco a poco hice otro descubrimiento, mucho más importante que el primero. Me di cuenta de que aquellos seres poseían un modo de comunicarse mutuamente sus experiencias y sensaciones por medio de sonidos articulados. Vi que las palabras que utilizaban tenían la virtud de provocar en aquellos a quienes iban dirigidas pena o alegría, sonrisas o gestos de tristeza. En verdad, se trataba de una ciencia divina que inmediatamente despertó en mí el deseo de poseerla. En efecto, mis vecinos hablaban demasiado rápido y las frases pronunciadas no tenían al parecer ninguna relación con objetos tangibles, cosa que no me permitía entender su sentido. A costa de enormes esfuerzos, logré aprender el nombre de algunas de las cosas que con más frecuencia entraban en sus conversaciones, como fuego, leche, pan y leña. También aprendí el nombre de mis vecinos. El joven y la muchacha tenían varios, pero el anciano se llamaba solamente padre. La muchacha podía ser hermana o Ágata, y el joven Félix, hermano o hijo. No puedo expresar la alegría que experimenté al descubrir el sentido de tales vocablos y al ser también capaz de pronunciarlos. También había podido oír otras expresiones sin lograr averiguar su significado ni desentrañar su utilización. Estas eran, por ejemplo, bueno, querido, desdichado. Transcurrió así el invierno. Los modales amables y la bondad que mostraban los habitantes del chalet consiguieron que me encariñara con ellos. Cuando se sentían tristes, yo estaba deprimido, y cuando estaban contentos, compartía su alegría. No tenía demasiadas ocasiones para ver a otras personas, y cuando esto ocurría, cuando alguien venía al chalet, sus modales bruscos y su tosquedad me herían y resaltaban las superiores cualidades de mis amigos. Pude observar que, a menudo, el anciano intentaba levantar la moral de sus hijos, como él los llamaba, y aliviar su melancolía. Entonces sus palabras estaban llenas de animación y su rostro reflejaba tanta bondad que yo mismo sentía un gran placer al contemplarlo. Ágata lo escuchaba respetuosamente. Muchas veces sus ojos se llenaban de lágrimas y se las secaba a escondidas, pero por regla general sus rasgos adquirían más dulzura y su voz sonaba mucho más alegre después de hablar con su padre. Con su hermano, en cambio, las cosas eran distintas. Era el que parecía más triste de los tres, y a pesar de mi inexperiencia, comprendí que el muchacho había sufrido sin duda mucho más que sus compañeros. Sin embargo, cuando se dirigía a su padre, su voz era más vibrante, más alegre que la de su hermana. Podría citar incontables ejemplos de hechos que, aunque sean poco relevantes, mostrarían con claridad la magnífica disposición de aquellas buenas personas. A pesar de la desazón que le causaban su indigencia y su tristeza, Félix tuvo la delicadeza de llevar a su hermana con evidente placer la primera flor blanca que con su corola rompió el tapiz de la nieve. Por la mañana, antes de que ella despertara, quitó la nieve del sendero que llevaba al establo, sacó agua del pozo y recogió la leña que una mano desconocida seguía depositando noche tras noche a la puerta de la casa, con la sorpresa de todos. Creo que durante el día Félix había comenzado a trabajar
para un granjero de los alrededores, pues solía irse del chalet por la mañana y no regresaba hasta la hora de cenar sin llevar, como antes, la provisión de leña. En otros instantes se ocupaba del huerto, pero como la estación no era demasiado propicia para ese tipo de tareas, pasaba mucho tiempo leyendo en voz alta para su padre y para Ágata. Aquellas lecturas lograron en principio intrigarme mucho. Sin embargo, descubrí poco a poco que al leer repetían con frecuencia sonidos semejantes a los que emitían cuando hablaban. Llegué a la conclusión de que sobre el papel había signos que les servían para expresarse y que ellos conocían a la perfección. Deseaba con todo mi corazón llegar a comprenderlos, pero ¿cómo hubiera podido hacerlo si desconocía también los sonidos que representaban? Sin embargo, lograba importantes progresos en este arte, aunque no lo suficientes para permitirme seguir una conversación, aunque ponía en ello todo mi interés. Veía con claridad que, por grandes que fueran mis deseos de dirigirme a aquellos seres, no podía ni soñar con hacerlo antes de haber adquirido un perfecto conocimiento de su lengua, conocimiento que me permitiría hacer olvidar mi monstruosidad. También en este aspecto la continua comparación había servido para abrirme los ojos. Admiraba las hermosas proporciones de mis amigos, su elegancia corporal, su belleza y el tono suave de su piel. Cómo me desesperaba al ver mi reflejo en el agua. La primera vez que lo contemplé salté aterrado hacia atrás, incapaz de creer que realmente era mi imagen la que se había reflejado en aquella especie de espejo. Pero pronto me vi forzado a admitir que, sin duda, yo era aquella monstruosidad y sufrí las penas más horribles. ¡Ay! Ni siquiera podía imaginar los trágicos efectos que produciría mi fealdad. A medida que el sol iba adquiriendo calidez y los días se hacían más largos, la nieve fue fundiéndose y aparecieron de nuevo los árboles y la tierra oscura. A partir de entonces, Félix tuvo más trabajo fuera del chalet y desaparecieron los inquietantes indicios de un hambre inminente. Desde aquel momento, el alimento de mis vecinos, aunque rudimentario, fue sano y suficiente. Nuevos tipos de plantas comenzaron a crecer en el huerto y mis amigos los utilizaron para conseguir mayor variación en las comidas. Además, a medida que la primavera iba avanzando, yo podía notar en el chalet las muestras de un mayor bienestar, al menos en lo que se refiere al alimento. Al mediodía, cuando no llovía, el anciano salía a pasear un poco apoyándose siempre en el brazo de su hijo. Sin embargo, a menudo tenía que permanecer en el interior del chalet, retenido por violentas tempestades. Pero tras las lluvias llegaron los vientos que secaron la tierra. Las condiciones de vida mejoraron cada día más, incluso para mí, aunque me hallara recluido en el pequeño cobertizo. Por la mañana contemplaba las idas y venidas de mis vecinos, y cuando estaban dispersos en varias ocupaciones, yo dormía. La tarde transcurría de modo semejante, pero por la noche, cuando ellos descansaban, si había luna o la luz de las estrellas era clara, me marchaba al bosque para conseguir mi comida y buscar leña para el fuego. Antes de la llegada del buen tiempo, yo sacaba del sendero la nieve caída por la noche y efectuaba también pequeños trabajos que había visto realizar a Félix. Pude observar, como dije antes, que aquellos trabajos realizados por una mano invisible los llenaban de asombro. Un par de veces los oí pronunciar al respecto las palabras hada buena y maravilloso, pero en aquel tiempo ignoraba lo que significaban ambos términos. Mi cerebro era cada vez más activo y yo deseaba más que nunca averiguar los sentimientos que movían y animaban a aquellos seres hermosos. Era muy curioso y quería saber por qué Félix,
Parecía tan desdichado y Ágata tan triste. Creía, pobre de mí, que tal vez yo pudiera devolverles la felicidad a aquellas buenas personas. En mi imaginación o cuando estaba ausente en mis correrías nocturnas, las imágenes del padre ciego, el hermoso Félix y la bella Ágata se me aparecían sin cesar. Los consideraba seres superiores que habrían de ser más tarde árbitros de mi futuro destino. Trataba de figurarme de 1000 maneras distintas el día en que me presentaría ante ellos y la forma en que me recibirían. Creía que, tras la repulsión que sin duda les causaría al principio, acabarían por otorgarme su simpatía y más tarde su afecto, conquistados por mi buen comportamiento y la amabilidad de mis intenciones. Aquellos pensamientos conseguían exaltarme y me daban valor para aumentar mis esfuerzos dirigidos a lograr expresarme con toda corrección. Mis cuerdas vocales eran gruesas, pero flexibles, y a pesar de que mi voz no tenía en absoluto la dulzura melodiosa de la suya, ya lograba pronunciar con facilidad las palabras que conocía. Ocurría algo semejante a la fábula del asno y del perro, aunque el gentil asno, cuyas intenciones eran muy afectuosas, merecía, a pesar de sus modales algo rudos, un final mejor que ser golpeado e insultado. Las lluvias templadas y la maravillosa temperatura primaveral transformaron de manera notable la naturaleza que nos rodeaba. Los hombres, que en la anterior estación parecían escondidos en las cuevas, se dispersaron por todas partes, ocupados en los más diversos trabajos y los más variados cultivos. Los pájaros cantaban con mucha más alegría. En los árboles los brotes comenzaban a dar hojas. Alegre, alegre tierra, lugar que parece hecho para los dioses y que sin embargo ayer mismo era húmedo, frío e insalubre. Mis sentidos se excitaban ante el maravilloso aspecto que tomaba toda la naturaleza. El pasado había desaparecido, el presente era hermoso y el porvenir se anunciaba coloreado por los brillantes rayos de la esperanza y con la promesa de grandes alegrías.